El aire en el inmenso salón del Museo Nacional de Arte de Cataluña era tan denso que casi podías cortarlo con un cuchillo de jamón. Los ecos de conversaciones que antes llenaban la sala habían muerto, como si una mano invisible hubiera bajado el volumen. Ricardo Morete, con ese porte de abuelo sabio que tanto engañaba, había visto cómo la copa de Albariño se le escurría entre los dedos, haciéndose añicos contra el suelo de mármol. El sonido fue una pequeña bomba en el silencio sepulcral, y aún así, nadie parpadeó. Todas las miradas estaban fijas en la escalera principal, donde Carlos Valente, el hombre al que muchos temían y respetaban, no por su amabilidad, sino por su calculadora frialdad, bajaba con una expresión imperturbable. Llevaba un esmoquín de terciopelo negro que le sentaba como una segunda piel. Elegantísimo, sí, pero no era él quien les había robado el aliento. Era ella, yo, María. Apoyada en su brazo, sentía cómo mis pies descalzos rozaban el borde del vestido. Un sueño de seda carmesí vintage, del color del vino derramado, del color de la sangre que nos unía o nos separaría. Había tardado horas en prepararme. Mi pelo oscuro recogido en un moño elaborado que dejaba mi cuello, adornado con un pesado collar de diamantes al descubierto. La piel me picaba bajo el satén, una mezcla de nervios y adrenalina. Pero lo que realmente les dejó sin habla fueron mis ojos ámbar, los mismos que había escondido toda mi vida. Ahora ardían con una ferocidad que nunca antes había osado mostrar. Podía oír los susurros, como el zumbido de un enjambre de avispas. «¿De Mico?», preguntó uno, la voz apenas audible, aunque el silencio amplificaba cada palabra. «¿Es Elena?». «No», corrigió otro, con un tono lleno de asombro y quizás algo de terror. «Es la hija». Sí, era yo, Lucía de Mico, la niña que se suponía muerta, ahora de pie, una mujer con un secreto que podía hacer temblar los cimientos de este mundo oculto. El sonido del cristal roto aún resonaba en el aire, la prueba del asombro y el miedo que acababa de apoderarse de Ricardo. Recuerdo la sensación del brazo de Carlos bajo mi mano, firme y seguro, como el ancla que me impedía flotar a la deriva en aquel mar de rostros. Caminamos por el pasillo central, y la multitud se abrió para nosotros, una marea de hombres poderosos con sus mujeres enjolladas, todos con los ojos fijos en mí. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho, un tambor sordo que amenazaba con delatar el temblor de mis rodillas. ¿A dónde iba con esto? ¿Sería suficiente? ¿Sería el final? No paramos hasta estar a menos de 2 metros de Ricardo. Parecía haber recuperado la compostura, su sonrisa forzada, aunque sus ojos no reflejaban ninguna alegría, sino una especie de rabia contenida. «Carlos», dijo con esa voz tan impostada, cordial en la superficie, pero helada por dentro. «Nos tenías preocupados. ¿Y quién es esta criatura tan deslumbrante?». Carlos apretó ligeramente mi brazo. Un recordatorio silencioso. «Sabes exactamente quién es, tío Ricardo», respondió Carlos, y su voz, aunque tranquila, llenó el enorme salón gracias a la acústica del lugar. Luego se giró hacia la multitud, alzando un poco más la voz. «Señores, honorables invitados, pido disculpas por la interrupción, pero tengo una presentación especial para el hombre del año. José, el sobrino de Ricardo, ese bruto con más cadenas de oro que un escaparate de joyería, dio un paso adelante, la mano deslizándose hacia la chaqueta. Le había visto antes, hace solo 2 semanas. No, espera. ¿Habían pasado solo 2 semanas desde aquella noche en el Lirio Dorado? A veces el tiempo se estira y se encoge como un chicle.
Mi memoria me juega malas pasadas, sobre todo cuando el miedo lo nubla todo. Parecía una eternidad desde que me estaba arrastrando por las calles como un fantasma. Carlos, este no es el lugar, gruñó José, con esa voz áspera que parecía siempre estar a punto de romperse. Tranquilo, José, dijo Carlos, mirándole a los ojos con una intensidad que hizo retroceder al otro hombre. A menos que quieras explicarle al comisario por qué llevas un arma en un museo. José se quedó helado. La policía, los peces gordos de este mundo, estaban observando. Era una trampa perfecta, diseñada con esa frialdad quirúrgica que solo Carlos dominaba. Carlos hizo un gesto hacia la pantalla de proyección que se había montado para el video homenaje de Ricardo. Mateo, reprodúcelo, dijo Carlos en su micrófono de solapa. La pantalla parpadeó y la imagen de las obras de caridad de Ricardo, esa farsa que montaba para blanquear su nombre, desapareció. En su lugar, apareció la imagen granulada y de alto contraste de un documento. La orden de eliminación de los de Mico, firmada con las iniciales BM. Un murmullo corrió por la multitud. Los capos de las otras familias se acercaron, entrecerrando los ojos ante la pantalla. ¿Qué es esto?, exigió Ricardo, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Una falsificación? ¿Lo es?, preguntó Carlos, una ceja levantada, una calma que helaba la sangre. La imagen cambió de nuevo. Un registro de transferencia bancaria. Pago a la cuenta VM Trust. ¿Y esto?, señaló Carlos. ¿Y lo siguiente? La pantalla siguió mostrando pruebas, una tras otra. La traición a los Rosell, el robo de los sindicatos, el desmantelamiento sistemático del código de las 5 familias para beneficio personal. Oh, no solo mataste al mejor amigo de mi padre, dijo Carlos, dando un paso más hacia Ricardo. Engañaste a mi padre para que lo hiciera. Hiciste que el nombre Valente fuera sinónimo de traición para poder gobernar desde las sombras. Ricardo temblaba, pero no de miedo, sino de furia. La máscara de abuelo se estaba desmoronando. «Mocoso desagradecido», siseó. «Yo construí esta familia. La salvé de la sentimentalidad de tu padre. Los negocios son la guerra, Carlos. No hay código. Solo hay un ganador». «Le habéis oído», dijo Carlos al salón. «Lo admite». Las cabezas de las otras familias intercambiaron miradas sombrías. En la mafia, matar a un rival es negocio, pero manipular a un don para que matara a su propio aliado, eso era una violación del orden más alto. Era desestabilizador. Era malo para los negocios. «¡José!», gritó Ricardo, su voz cargada de pánico. «¡Mátalos! ¡Mátalos a todos!». José miró a su tío, luego a la pantalla. Luego a Carlos. José siempre había sido un tipo bruto, sí, un abusón, pero era leal a la familia. Al nombre Valente, lo recuerdo ahora, su mirada cuando le salpiqué vino, no era solo rabia, había un código ahí, una expectativa que yo había roto. La ironía. «¿Nos usaste, tío?», preguntó José, con la voz ahogada. «Me dijiste que los de Mico eran ratas. Me dijiste que mi padre murió como un héroe. Pero tú lo enviaste a la emboscada de los Rosell, ¿verdad?». Vittorio entrecerró los ojos con una rabia asesina. «Hice lo que había que hacer», escupió. José dio un paso atrás, levantó las manos en señal de rendición. «Me borro». Visto desde la perspectiva de José Morete, la noche era un caos que olía a sangre vieja y traición. Había estado en la gala, incómodo, como siempre, en un esmoquín que le apretaba el cuello. Su tío Ricardo, el hombre del año, el hombre que le había inculcado la lealtad a la familia Valente desde niño, había estado en el centro de atención, riéndose con el comisario de policía. La situación era tensa por la ausencia de Carlos y esa chica
esa camarera que había desatado el infierno. Cuando Carlos y esa muchacha, María, bajaron la escalera, un escalofrío le recorrió la espalda. Era como ver un fantasma, la hija de Demico, viva. Pero lo que vino después, eso fue lo que le rompió por dentro. Los documentos en la pantalla, las firmas de Ricardo. Su tío había engañado a todos, a Carlos, a su propio padre. Le había mentido a José toda su vida, diciéndole que los de Mico eran chivatos, que su padre había muerto honorablemente en la guerra de clanes. Pero ahora las pruebas eran innegables. Ricardo había orquestado todo, no por la familia, sino por su propia sed de poder. La rabia, una rabia ardiente y primigenia, comenzó a burbujear en su interior. Aquel hombre que había venerado como un segundo padre era una serpiente. Carlos lo había dicho. Hizo que el nombre Valente fuera sinónimo de traición. Esa era la verdad. La traición era el pecado capital, y su propio tío era el traidor. Se había sentido tonto, manipulado, la marioneta de un viejo astuto. Su lealtad, su orgullo, su sentido de lo correcto y lo incorrecto, todo se desmoronaba. Lo que vio en la pantalla, en los ojos fríos de Carlos y la mirada desafiante de María, fue la verdad. Y la verdad dolía más que cualquier puñetazo. Cuando Ricardo le gritó que los matara, José se encontró mirando a su tío, luego a Carlos, y por primera vez en su vida, sintió náuseas. No podía. Ya no podía. Había un límite, incluso para él. ¡Cobarde!, gritó Ricardo, lanzándose a por el arma de José. El caos estalló. Los invitados gritaron y se dispersaron. Los guardias de seguridad, confundidos, sacaron sus armas. Ricardo logró arrebatarle la pistola a José. No apuntó a Carlos, apuntó a mí. Si caigo, el linaje termina conmigo, rugió Ricardo. ¡Bang! El disparo resonó como un cañonazo en el museo. Yo no caí. Carlos se había movido más rápido de lo que el pensamiento podía procesar. Se había lanzado delante de mí. Tropezó hacia atrás, agarrándose el pecho. Una mancha roja floreció en su camisa blanca, cruda contra el terciopelo negro. ¡Carlos!, grité, atrapándolo mientras se derrumbaba. El tiempo se estiró, o eso recuerdo. Los gritos, el pánico, todo se volvió borroso, excepto él. Ricardo se rió, una risa maníaca. Alzó la pistola para un segundo disparo. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos más sonaron. La cabeza de Ricardo se echó hacia atrás. Cayó al suelo, muerto antes de que su cuerpo tocara el mármol. De pie detrás de él estaba Mateo, la pistola humeante en la mano. La sala quedó sumida en un silencio aturdido. La música había dejado de sonar hacía mucho tiempo. El único sonido era mi propio llanto ahogado, mientras presionaba mis manos contra el pecho de Carlos, tratando de detener la hemorragia. «Quédate conmigo», le rogué, mis manos resbaladizas con su sangre. «Por favor, Carlos, prometiste que haríamos esto juntos». Carlos me miró. Sus ojos grises estaban nublados, perdiendo el foco. Levantó una mano, su mano ensangrentada, y acarició mi mejilla. «La deuda», susurró, tosiendo. «La deuda está pagada». Su mano cayó. Sus ojos se cerraron lentamente. «No», grité. «Alguien que le ayude, que le ayude». Las sirenas aullaban en la distancia, cada vez más cerca. Las luces rojas y azules intermitentes rebotaban en las antiguas piedras egipcias del museo, iluminando al rey caído y a la reina que lo sostenía. No sabía si lo habíamos logrado, si todo este infierno había valido la pena. Solo sentía el calor de su sangre en mis manos y el terror de perderlo. Volvamos un poco en el tiempo, a cuando toda esta locura empezó,
Aunque, para ser honesta, mi historia de locura ya llevaba años gestándose en las sombras. No me acuerdo exactamente qué día era. Creo que un martes. Sí, un martes helado. O quizás un miércoles. A veces las fechas se mezclan, sobre todo cuando has pasado media vida huyendo. Pero el lugar, ese sí que lo recuerdo a la perfección. El Lirio Dorado, en la calle Mayor de Gracia, en Barcelona. Para la policía, según los informes de la OCCB de los 90, era una zona neutral de categoría A, un santuario, un lugar donde podías degustar el mejor osobuco de Barcelona, pero donde los negocios, los verdaderamente importantes, estaban prohibidos, y mucho menos matar a alguien. Aquella noche, el aire era tan denso que casi se podía masticar. En la mesa de la esquina, la mesa 9, siempre la mesa 9, se sentaba Carlos Valente. Con 34 años, Carlos no encajaba en el cliché del don de la vieja escuela. Los archivos del CNP lo describían como el arquitecto. No gritaba, susurraba, no rompía pulgares, disolvía activos. Era la cabeza de la familia Valente, un hombre que había modernizado las brutales tradiciones de su padre en una máquina corporativa. Vestía trajes a medida, bebía agua con gas y poseía unos ojos que parecían de cristal gris roto. Enfrente de él estaba su capo, José el Toro Morete. José sí era de la vieja guardia, ruidoso, abrasivo y con tanto oro encima que podría hundir una barca en el puerto. Estaba borracho de poder y de un Chianti carísimo. El restaurante estaba escaso de personal. Una gripe había arrasado la cocina, dejando a Pablo, el jefe de sala, con los pelos de punta. Así fue como yo, María, una camarera de 24 años que apenas llevaba 3 semanas trabajando allí, terminé asignada a la mesa 9. Yo no parecía pertenecer a El Lirio Dorado. Demasiado delgada, mi uniforme me quedaba holgado, y llevaba mi pelo oscuro recogido en un moño tirante y severo. Mantenía la cabeza baja, los ojos fijos en el suelo. Era invisible. Esa era mi estrategia, mi única defensa. ¡Más vino!, ladró José golpeando su copa vacía contra el impoluto mantel blanco. Me moví rápido, quizás demasiado. Al inclinarme para servir el Barolo añejo, José se movió, su codo golpeando mi brazo. La botella se resbaló. El tiempo pareció distorsionarse. El líquido rojo oscuro salpicó el mantel blanco. Pero lo peor fue que aterrizó directamente en el regazo de los pantalones de seda de José. El restaurante se quedó en un silencio sepulcral. Los tenedores quedaron suspendidos a mitad de camino. El pianista de la esquina interrumpió abruptamente una melodía a medio acorde. Cada ojo en el establecimiento se volvió hacia la mesa 9. En los círculos Valente, la falta de respeto era una moneda de cambio, y derramar vino sobre un capo era una deuda que se pagaba con sangre. José se puso de pie, su silla arañando violentamente el suelo de madera. Su rostro era una máscara de rabia violácea. «¡Estúpida!», siseó levantando la mano. El revés estaba por llegar. Todos lo sabían. Los guardias de seguridad de la puerta apartaron la mirada. No vieron nada. Yo no me inmuté. No grité. Hice algo que no tenía sentido para la gente de la sala, pero que significó todo para el hombre sentado en las sombras. Cerré los ojos con fuerza. Apreté el crucifijo de plata escondido bajo mi uniforme y susurré, apenas audible, un aliento, un fantasma de sonido. San Miquel Arcángel, protege de la mirada maligna. Sangre no llama a sangre. Era siciliano, pero no el italiano que aprendías en la escuela, ni la jerga que se hablaba en las calles de Poble Sec. Era un dialecto de preguerra, específico de los pueblos de montaña de los Pirineos, no muy lejos de mi abuela. Era una oración de las esposas,
un cántico utilizado por las mujeres cuando sus maridos estaban a punto de cometer violencia, destinado a atar sus manos con la culpa. A José no le importó. Su mano bajó. «Para», dijo la palabra con suavidad Carlos, pero resonó en la sala como un látigo. José se quedó inmóvil. Su mano estaba a centímetros de mi cara. Se giró lentamente para mirar a su jefe. Carlos Valente no se había movido. Seguía sentado, con las piernas cruzadas, los dedos entrelazados bajo la barbilla, pero sus ojos grises estaban fijos en mí. Me miraba como si yo fuera un fantasma que acababa de atravesar la pared. «Jefe, me arruinó el traje», balbuceó José, su bravuconería desapareciendo por segundos. «Siéntate, José», dijo Carlos. Su voz estaba desprovista de emoción, lo que la hacía aterradora. José se sentó. La tensión en la sala era eléctrica. Los clientes contuvieron la respiración, esperando la ejecución. Carlos se puso de pie. Era alto, imponente sobre la mesa. Rodeó la mesa hasta donde yo estaba, temblando. Mantenía los ojos cerrados con fuerza, esperando el golpe. Carlos se inclinó, su boca a centímetros de mi oído. «¿Dónde aprendiste esa oración?», preguntó. Abrí los ojos. Eran ámbar, brillantes, sorprendentemente dorados contra mi piel pálida. El miedo nadaba en ellos, pero detrás del miedo había algo más. Desafío. «Mi abuela», susurré. «¿Cómo te llamas?» «María». «¿María qué?». Dudé una fracción de segundo, un latido de una mentira. «María Riera». Carlos me miró fijamente. Estudió la curva de mi mandíbula, la forma de mis ojos, la forma en que me temblaban las manos. Se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. La sala se estremeció. Sacó un clip de billetes. Retiró 5 billetes de 100 euros, más de lo que ganaba en un mes, y los colocó suavemente en el bolsillo de mi delantal. «Ve a la parte de atrás», dijo Carlos. «Quédate allí hasta que me vaya. No salgas». Asentí, sin aliento, y salí corriendo hacia la cocina. Carlos volvió a su asiento. Cogió su servilleta y secó una gota de vino de la mesa. «José», dijo Carlos, sin apartar los ojos de la puerta de la cocina. «Sí, jefe». «Averigua quién la contrató. Averigua dónde vive, y si le tocas un solo pelo, te mataré yo mismo». La lluvia se había convertido en aguanieve. Cuando Carlos salió de El Lirio Dorado, su chofer, un gigante mudo llamado Mateo, sostenía el paraguas, pero Carlos lo ignoró, dejando que el agua helada golpeara su rostro. Necesitaba el frío. Necesitaba despejar la niebla del pasado que acababa de envolverle. Ese dialecto. El siciliano influenciado por el Arbereche. Carlos no había oído esas inflexiones específicas desde que era un niño de 6 años, escondido bajo la pesada mesa de roble en la villa de su abuelo en Palamós, cerca de Girona. Era el dialecto de los guardianes, un círculo de familias de élite, casi extinto, que servían como custodios de las viejas leyes. Solo 3 familias hablaban así: los Valente, los Rosell y los de Mico. Los Rosell estaban todos muertos, aniquilados en las guerras de clanes del 82. Los Valente estaban aquí, gobernando Barcelona. ¿Y los de Mico? Carlos subió a la parte trasera del Mercedes blindado. Los asientos de cuero crujieron. «¿A dónde, jefe?», preguntó Mateo, observándole por el retrovisor. «¿La oficina?». «Sí», dijo Carlos, «y consígueme el archivo sobre la purga de Mico, los expedientes de 1978. Los ojos de Mateo se abrieron ligeramente en el espejo, pero no dijo nada. Puso el coche en marcha. Mientras la ciudad se desdibujaba más allá de las ventanillas tintadas, la mente de Carlos no paraba. La familia de Mico había sido la más cercana aliada de los Valente.
Mateo D'Amico había sido el mejor amigo del padre de Carlos, Don Giovanni. Pero en 1978 la narrativa cambió. A Carlos le dijeron que Mateo se había vuelto un traidor, vendiendo secretos a los federales. El padre de Carlos había ordenado el golpe. Todo el linaje de Mico fue borrado en una sola noche. Un incendio, una fuga de gas accidental que arrasó su finca cerca de Montserrat. Sin supervivientes. Esa era la historia oficial. Pero aquella oración, sangre no llama a sangre, era un lema de la familia de Mico. Mientras tanto, en el restaurante, yo estaba hiperventilando en la cámara frigorífica. El aire frío me quemaba los pulmones. Presioné mi espalda contra las cajas de verduras congeladas, tratando de evitar que mis manos temblaran. Me había equivocado. Había cometido el único error que le prometí a mi nona que nunca cometería. Había llamado la atención sobre mí. Yo no era María Riera. Mi nombre era Lucía de Mico. No conocía la historia completa. Mi abuela me había ocultado los detalles sangrientos. Todo lo que sabía era que mi apellido era una sentencia de muerte. Sabía que unos hombres malos habían matado a mis padres y que tenía que permanecer invisible para seguir viva. Me había mudado 5 veces en 6 años. Me teñía el pelo. Vestía ropa ancha. Trabajaba en negro. Esa noche había mirado a los ojos del mismísimo diablo, Carlos Valente, y él me había dado 500 euros. ¿Por qué? La puerta de la cocina se abrió. Era el gerente, Pablo. Tenía la cara pálida. María, siseó, puedes irte. Tu turno ha terminado. Son solo las 9, dije, con la voz temblorosa. No me importa. El tipo grande, Valente, se fue. Pero su hombre, el de las cadenas de oro, ha estado haciendo preguntas sobre tus formularios de empleo. No quiero problemas. Pablo me empujó un sobre con dinero. Toma el sueldo de tu semana. No vuelvas. Despedida otra vez. Agarré mi abrigo, una raída gabardina de lana, y salí corriendo por la salida trasera al callejón. El callejón estaba oscuro, olía a basura mojada y a ozono. Me subí el cuello, manteniendo la cabeza baja, caminando rápido hacia la estación de metro. Necesitaba llegar a casa, coger mi mochila de emergencia y correr. Si estaban pidiendo mis papeles, descubrirían que eran falsos. Doblé la esquina hacia la calle Rocafort, y un sedán negro se arrastró lentamente a mi lado. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. No corrí. Correr activaba el instinto de depredador. Seguí caminando. La ventanilla del pasajero se bajó. «Hola, bombón». No era Carlos, era José el Toro. Me detuve. Había gente en la calle, una pareja paseando a un perro, un grupo de estudiantes. Estaba a salvo, ¿verdad? José se inclinó por la ventanilla. Estaba sonriendo, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Se te olvidó la propina. El señor Valente me dio una propina. Dije, mi voz firme a pesar del terror que me oprimía la garganta. Sí, bueno, Carlos tiene debilidad por los perros callejeros. Yo no. José abrió la puerta del coche. Salí corriendo. Sprinté por Rocafort, abriéndome paso entre los peatones. ¡Ayuda!, grité. Pero esto era Barcelona. La gente no intervenía. Se echaba hacia atrás. Oí pasos pesados detrás de mí. José era rápido para ser un hombre grande. Me metí en la entrada de un metro, saltando el torniquete. Podía oír a José maldiciendo detrás de mí. Bajé las escaleras hasta el andén justo cuando el tren de la línea 1 chirriaba al entrar en la estación. Las puertas se abrieron. Me tiré dentro. Las puertas se cerraron justo cuando José llegaba al andén. Golpeó el puño contra el cristal, murmurando palabras que me perseguirían en mis pesadillas. Te encontraré. Me dejé caer al sucio suelo del vagón del metro, jadeando. Estaba a salvo por ahora, pero conocía las reglas de la jungla.
La caza había comenzado. Horas más tarde, Carlos estaba en su oficina en el Example, contemplando el horizonte de la ciudad. La habitación estaba oscura, iluminada solo por las luces urbanas. Sobre su escritorio, un archivo amarillento marcado como Operación Nerón. Lo abrió. Fotos de la escena del crimen de 1978, los restos carbonizados de la casa de los de Mico, cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Escaneó el informe del forense. Mateo de Mico, fallecido. Elena de Mico, fallecida. Lucía de Mico, hija, 4 años, presunta fallecida. Restos inconclusos debido a daños por incendio. Carlos golpeó con el dedo las palabras restos inconclusos. El intercomunicador zumbó. Jefe, la voz de Mateo sonó entrecortada. José ha vuelto. Está agitado. Que entre. Las puertas se abrieron y José irrumpió. Parecía mojado y furioso. Se escapó, escupió José, sirviéndose una copa sin preguntar. La ratita es rápida, pero le saqué la dirección al gerente antes de irme. Carlos giró su silla lentamente. Fuiste tras ella. Solo iba a asustarla, a enseñarle algo de respeto. Te dije, José, dijo Carlos, bajando una octava la voz, que no la tocaras. ¿Y a ti qué te importa? José golpeó el vaso. Es una don nadie, una camarera que me avergonzó. Carlos se levantó, se acercó a José, moviéndose con la gracia depredadora de una pantera. Agarró a José por las solapas de su caro traje y lo estampó contra la pared de caoba. No es una don nadie, susurró Carlos, su rostro a centímetros del de su capo. Y si vuelves a acercarte a ella, olvidaré que crecimos juntos. ¿Entiendes? Los ojos de José se desorbitaron. Nunca había visto a Carlos tan protector con una civil. Vale, vale, Carlos. Joder, suéltame. Carlos lo soltó. José se arregló la chaqueta, visiblemente tembloroso. Fuera, dijo Carlos. José se fue, pero la mirada en sus 2 ojos ya no era miedo. Era sospecha, y en la mafia, la sospecha era más peligrosa que una bala. Carlos esperó hasta quedarse solo. Cogió el teléfono y marcó un número que no existía en ninguna guía telefónica. Soy yo, dijo Carlos. Necesito un equipo de vigilancia en una dirección en Hospitalet, calle 42, apartamento 4B. El nombre es María Riera. Hizo una pausa, mirando la foto de la niña de 4 años en el archivo, y envía un equipo a desenterrar la tumba de Mateo de Mico. Necesito saber si realmente estaba en esa casa cuando se quemó. El silencio al otro lado era pesado. Eso es terreno peligroso, Carlos, dijo la voz del teléfono. Desenterrar el pasado crea fantasmas. Los fantasmas ya están aquí, respondió Carlos. Uno de ellos acaba de servirme vino. El trayecto hasta Hospitalet duró 40 minutos. En ese tiempo, Carlos Valente no habló. Se sentó en la parte trasera del clase S blindado, observando cómo la ciudad pasaba de los rascacielos de Barcelona a la claustrofobia del ladrillo de Hospitalet. Estaba rompiendo sus propias reglas. Regla número 1. Nunca te involucres personalmente en el trabajo de campo. Regla número 2. Nunca dejes que un civil dicte tu horario. Pero la oración le perseguía. San Miguel Arcángel. Era una llave que abría una puerta que creía tapiada hacía 20 años. El bloque está tranquilo, murmuró Mateo desde el asiento delantero mientras giraban por la calle 42. Demasiado tranquilo. Carlos miró. Las farolas estaban apagadas en el lado izquierdo de la calle. Una configuración clásica. Para aquí, ordenó Carlos. Mantén el motor encendido. Si no vuelvo en 10 minutos, entras, armas en mano. Mateo asintió, quitando el seguro de su Glock 19.
Carlos salió a la lluvia. Ya no parecía un don, parecía una sombra con un largo abrigo de carbón. Se movió en silencio hacia la entrada del edificio de viviendas. La cerradura de la puerta principal estaba rota, algo cotidiano en este barrio, pero esta noche parecía una invitación. Subió las escaleras de dos en dos, con la mano apoyada en la bereta, enfundada en su cadera. Cuarto piso, apartamento 4B. La puerta del 4B no estaba cerrada con llave. Estaba entreabierta, solo 1 centímetro. Carlos sacó su arma, empujó la puerta con el pie. El apartamento era un desastre. No solo había sido registrado, estaba eviscerado. Colchones rajados, cajones volcados, tablas del suelo levantadas. Esto no era el estilo de José. Dios era un martillo, rompía cosas. Esto era obra de un bisturí. Alguien buscaba algo específico, papeles, pruebas. María, llamó Carlos, su voz baja. Silencio. Se movió entre los escombros. La cocina estaba vacía. El diminuto baño estaba vacío. Revisó la ventana de la escalera de incendios. Estaba pintada. No había salido por ahí. Entonces lo oyó. Un sonido ahogado desde el armario del dormitorio. Un gemido. Carlos se acercó lentamente al armario. María, soy Carlos Valente. La puerta se abrió de golpe. No salí encogida. Salí dando golpes. Sostenía una llave de cruz oxidada, balanceándola con una fuerza desesperada y aterrorizada. Carlos me agarró la muñeca en medio del balanceo. No me hizo daño. Solo detuvo el impulso. Me giró el brazo suavemente hasta que solté la llave. Cayó pesadamente al suelo. Estaba hiperventilando, los ojos muy abiertos y salvajes. Llevaba una mochila, lista para correr. ¡Suéltame!, grité, forcejeando contra su agarre. No les dije nada, lo juro. ¡Para!, dijo Carlos, tirando de mí para sujetarme. Olía a jabón barato y a terror. María, mírame, forcejeé, dándole patadas en las espinillas. Tú los enviaste, tú enviaste a esos hombres. No envié a nadie, dijo Carlos, con la voz dura pero tranquila. Si quisiera que murieras, no me habrías oído venir. Mira la habitación, María. ¿Quién hizo esto? Dejé de luchar. Miré el apartamento destrozado, temblando. 2 hombres, susurré. Llevaban máscaras. No eran italianos. Hablaban ruso, quizás. Me escondí en el hueco detrás del armario. Buscaban el libro de cuentas. La sangre de Carlos se heló. El libro de cuentas. El mito del libro de cuentas de Mico. Se rumoreaba que Mateo de Mico había llevado un libro que detallaba cada soborno pagado a jueces, senadores y policías en los años 70. Era la póliza de seguro que se suponía que mantendría a su familia a salvo. Cuando la casa se quemó, todos asumieron que el libro de cuentas se quemó con ella. ¿Lo tienes?, preguntó Carlos, agarrándome por los hombros. María, escúchame. ¿Tienes el libro? No sé de qué estás hablando, lloré. Solo tengo la Biblia de mi abuela. Eso es todo lo que tengo. ¡Crash! Un cristal se hizo añicos en el salón. Carlos se giró, empujándome detrás de él. Un bote rodó por el suelo, siseando. Humo, gas lacrimógeno. ¡Mateo!, gritó Carlos en su micrófono de solapa. «Tenemos compañía. 4º piso». 2 figuras emergieron del humo en el pasillo. Vestían de negro táctico, moviéndose con precisión militar. No eran matones callejeros, sino mercenarios. Uno levantó un subfusil con silenciador. Carlos no dudó. Disparó 3 tiros. 2 impactaron en el marco de la puerta, obligando al atacante a retroceder. El tercero alcanzó al hombre principal en el hombro. ¡Muévete! Carlos me agarró la mano. ¿A dónde?, tosía.
el gas irritándome los ojos. Al tejado. Salimos corriendo al pasillo, justo cuando las balas empezaban a masticar el pladur detrás de nosotros. Carlos abrió de una patada la puerta de la escalera. Subimos los escalones de hormigón a toda prisa, el sonido de pesadas botas persiguiéndonos. Salimos a la azotea. La lluvia ahora era torrencial. Las luces de la ciudad eran un borrón de neón frío. «¡Salta!», ordenó Carlos, señalando el edificio adyacente. Era un salto de 1,5 metros a 4 pisos de altura. «¡Estás loco!», grité. «¿Quieres morir en Hospitalet, María?». Carlos me miró. Sus ojos grises eran feroces. «¿Viva? ¿O quieres vivir?». La puerta de la escalera detrás de nosotros gimió bajo el impacto de un ariete. Miré el hueco. Le miré a Carlos. Corrí. Salté por el callejón. Mis botas patinaron sobre la grava mojada del siguiente tejado. Casi me caigo hacia atrás, pero Carlos ya había saltado detrás de mí, agarrándome el abrigo y tirándome a la superficie sólida. No paramos. Corrimos por los tejados de las casas adosadas hasta llegar a la escalera de incendios de un edificio a 3 puertas. Bajamos por la escalera de hierro, cayendo en el callejón trasero. El coche de Mateo chirrió al doblar la esquina, los neumáticos humeando. La puerta trasera se abrió de golpe. «¡Entra!», rugió Mateo. Carlos me empujó al interior de cuero y se lanzó tras de mí. «¡Vamos, autopista del litoral!», ladró Carlos. Mientras el coche se alejaba a toda velocidad, yo me desplomé contra la puerta, temblando violentamente. Estaba empapada, mi vida estaba en ruinas, y estaba sentada junto al hombre más peligroso de Barcelona. Carlos se metió en el minibar empotrado en el apoyabrazos, sirvió un vaso de brandy. No lo bebió, me lo tendió. «Bebe», dijo. Miré el vaso. «¿Por qué me ayudas?». Carlos miró por la ventanilla, viendo cómo la lluvia cubría el cristal. No respondió de inmediato. Esperó hasta que se incorporaron a la autopista, las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos. «¿Por qué?», dijo Carlos suavemente, «la sangre no llama a la sangre». Me quedé helada. Le miré. Le miré de verdad por primera vez. «Tú lo sabes», susurré. «Lo sospecho», corrigió. «Y hasta que sepa la verdad, nadie te toca, ni José, ni los rusos». «Nadie», se volvió hacia mí. «Bienvenida a mi mundo, Lucía de Mico. Aquí tengo que parar un momento. Todo esto, toda esta situación era realmente absurda, ¿verdad? Quiero decir, piensen en ello. Un capo de la mafia de Barcelona, un tipo con una reputación intocable, un hombre que mueve los hilos de la ciudad, de repente se encuentra ayudando a una camarera. Una camarera, que soy yo, que se suponía que era la hija de su enemigo. En mi pueblo natal, cuando aún vivía allí con mi abuela antes de todo esto, habríamos dicho, este hombre está como una cabra. Pero, ¿y si no? ¿Y si era precisamente la locura de la situación lo que la hacía real? No sé. Es un rompecabezas que no entiendo del todo, ni siquiera ahora, pero sé que en ese momento, en aquel coche, algo cambió dentro de mí. Una pequeña grieta se abrió en el muro de miedo que había construido. ¿Y ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían confiado en el enemigo de sus padres, en un mafioso? De verdad que no sé si la decisión fue correcta o si solo fue la desesperación. La casa de seguridad no era un búnker, era una fortaleza en el cielo. El ascensor se abría directamente al ático de la Torre Obsidiana, en el Example. Era el santuario privado de Carlos, un lugar desconocido incluso para sus capos. Solo Mateo conocía esta dirección. El apartamento era frío, decorado con un minimalismo impactante. Suelos de mármol negro, vigas de acero,
ventanales de suelo a techo que convertían la ciudad en una película muda. Era hermoso, pero se sentía como una jaula de cristal. Mateo, quédate en el vestíbulo, ordenó Carlos mientras las puertas del ascensor se cerraban. Nadie sube. Si José llama, estoy ilocalizable. Carlos entró en el salón, despojándose de su abrigo mojado. Lo tiró sobre una silla de cuero. Debajo, su camisa de vestir blanca estaba húmeda, pegada a su pecho. La funda de hombro se destacaba nítidamente contra la tela blanca. Yo estaba junto al ascensor, goteando agua sobre el mármol. Todavía apretaba mi mochila contra mi pecho como un escudo. Puedes dejar el bolso, dijo Carlos, caminando hacia la isla de la cocina. Estás a salvo aquí. ¿Lo estoy? Pregunté con voz ronca. Tú eres el jefe de la familia Valente. Los Valente mataron a mis padres. Carlos se detuvo. No se giró. Sirvió 2 vasos de agua. Esa es la historia, dijo. Sí, no es una historia, es historia. Di un paso más hacia el centro de la habitación, la ira superando mi miedo. Mi abuela me lo contó todo. Mateo de Mico era un buen hombre. Tu padre, don Giovanni, se volvió codicioso. Quería los sindicatos. Los quemó vivos. Carlos se giró, tendiéndome el agua. Su expresión era ilegible. Mi padre era un hombre despiadado, admitió Carlos, pero era un hombre de código. Mataba a traidores, mataba a enemigos, pero nunca mataba niños. Y nunca usaba el fuego. El fuego es para cobardes. Destruye las pruebas. Tomó un sorbo de su agua. Cuando te oí rezar esta noche, continuó Carlos, me di cuenta de algo. Si Lucía de Mico sobrevivió, entonces el incendio no fue una ejecución, fue un encubrimiento. Le miré fijamente. Mis piernas se sentían débiles. Me dejé caer en uno de los taburetes de la barra. No lo recuerdo, susurré. Tenía 4 años, solo recuerdo el calor, y a mi nona agarrándome, corriendo por el bosque. Me dijo que nunca dijera nuestro nombre. Dijo que los Valente tienen ojos en todas partes. Los tenemos, dijo Carlos, pero también otros. Rodeó la isla y se paró frente a mí. La distancia entre nosotros se redujo. El aire de la habitación cambió. Ya no era solo miedo, era una intensa y magnética curiosidad. Necesitas ropa seca, dijo, rompiendo la tensión. Ve al dormitorio. Hay una bata en el armario. La ducha está caliente. No voy a ducharme en tu casa, protesté. María, dijo Carlos, su voz cayendo a ese registro peligroso y suave. Estás cubierta de la suciedad del metro y gas lacrimógeno. Estás temblando. Ve a lavarte. Hablamos después. No era una petición. Le fulminé con la mirada una última vez. Luego agarré mi bolso y me fui al pasillo. Carlos esperó hasta que oyó el clic de la puerta. Exhaló un largo y agitado aliento. Se apoyó en la encimera, apretando el borde de mármol con las manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba caminando al borde de un precipicio, escondiendo a la hija de un don rival. Si la comisión se enteraba, sería la guerra. Si José se enteraba, sería un motín. Pero no podía dejarla ir. No solo por el misterio, sino porque cuando ella lo miraba con esos desafiantes ojos ámbar, él sentía algo que no había sentido en una década. Se sentía desafiado. A veces, en las noches tranquilas en las que no podía dormir, cuando los ecos de los pasos de mi abuela todavía resonaban en mi memoria, pensaba en sus palabras. Confía solo en tus instintos, Lucía, y nunca, nunca dejes que el miedo te impida ver la verdad. Ella decía eso mientras cosía, sus manos arrugadas bailando sobre la tela. En aquel entonces no entendía la profundidad de sus advertencias.
Pensaba que se refería a los hombres malos que vendían mentiras en los mercados. Pero aquí, en el opulento apartamento de Carlos, rodeada de tanto lujo y tanta falsedad, sus palabras cobraban un nuevo sentido. La verdad era escurridiza, disfrazada de lealtad, de honor, de viejos códigos, y el miedo era un velo que me impedía ver más allá. El miedo en mi vida siempre había sido mi compañero más fiel. Salí del dormitorio, llevaba una bata de felpa blanca que me quedaba 5 tallas grande. Me había remangado las mangas. Tenía la cara limpia, revelando una piel pálida y una ligera peca en la nariz. El pelo mojado me caía suelto por los hombros. Parecía pequeña, vulnerable y sorprendentemente hermosa, o al menos eso creo. Carlos también se había cambiado. Llevaba un pantalón negro y un jersey de cachemir negro. La pistola ya no estaba, guardada bajo llave. Estaba sentado junto a la chimenea, que ahora crepitaba con llamas de gas. En la mesa de centro había una bandeja con comida, pan, queso, aceitunas y una botella de vino. «Come», dijo. Me senté en el sofá de enfrente, encogiendo las piernas bajo mí. Miré la comida con avidez, pero dudé. «No está envenenado», dijo Carlos secamente. Rompió un trozo de pan y se lo comió. «¿Ves?». Alargué la mano y cogí un trozo de queso. Me lo comí rápidamente, luego otro. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba. «¿Quiénes eran los hombres del apartamento?», pregunté después de un momento. «Mercenarios», dijo Carlos. «¿Sicarios? Probablemente pagados por alguien que quiere encontrar ese libro de cuentas que tú no tienes». «De verdad que no lo tengo», dije. «Nona no me dejó nada más que un rosario y su vieja Biblia». Los ojos de Carlos se entrecerraron. «¿Una Biblia?». «Sí, está en mi mochila. ¿Puedo verla?». Dudé, luego metí la mano en mi mochila, que había traído conmigo. Saqué un pesado libro encuadernado en cuero. Era viejo, el lomo agrietado. Carlos lo cogió, no lo abrió para leerlo, palpó la cubierta, pasó los dedos por el lomo, lo sopesó en la mano. «Pesa», señaló, «es viejo». «No», dijo Carlos, «pesa demasiado». Sacó una pequeña navaja de bolsillo. «¿Qué haces?», grité. «Silencio». Carlos insertó cuidadosamente la hoja en el forro interior de la contraportada. Cortó el cuero. Jadeé. Dentro de la cubierta, entre el cuero y la encuadernación, no había cartón. Era una pila fina y densa de películas de microfichas. Carlos levantó una a la luz del fuego. Estaba densamente cubierta de números y nombres. «El libro de cuentas», susurró Carlos. No era un libro, era película. Me cubrí la boca. Yo lo llevé durante 20 años, no lo sabía. «Mateo era inteligente», dijo Carlos, con un respeto a regañadientes en su voz. «Sabía que el papel arde, la película se derrite, pero si lo escondes en la palabra de Dios, quizás sobreviva». Miró a María. La dinámica había cambiado de nuevo. Ya no era solo una vagabunda a la que estaba salvando. Era la poseedora del arma más peligrosa de Barcelona. «Esta película», dijo Carlos, «contiene los nombres de todos los funcionarios corruptos de la ciudad de las últimas 2 décadas. Algunos de esos hombres son ahora senadores, jueces, quizás incluso directores de la policía. Por eso me quieren», me di cuenta. «Quieren destruirlo. O usarlo», dijo Carlos. «El chantaje es una industria poderosa». Colocó la película sobre la mesa. «María, tienes una elección». «¿Qué elección?». «Puedo darte dinero, una nueva identidad. Puedo subirte a un avión a Europa esta noche. Desapareces. Yo me quedo con la película y me ocupo de la guerra que se avecina». Me miró intensamente. «O te quedas», dijo Carlos.
Te quedas aquí conmigo. Decodificamos esto. Descubrimos quién mató realmente a tu familia y los derribamos juntos. La habitación quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Miré la película, luego al hombre que se suponía que era mi enemigo. Vi la fuerza en él, pero también la soledad. Era un rey en un tablero de ajedrez rodeado de peones en los que no podía confiar. Pensé en mi nona muriendo en la cama de un hospital, susurrando sobre la justicia. Respiré hondo. Alargué la mano y me serví una copa de vino. No hablo francés, dije. Europa suena a soledad. Los labios de Carlos se curvaron en el más leve fantasma de una sonrisa. Transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, menos una estatua y más un hombre. Nos quedamos entonces, dijo. Nos quedamos. Mientras chocábamos las copas, el ascensor sonó. La sonrisa de Carlos se desvaneció. Se puso de pie al instante, poniéndose delante de mí. Las puertas del ascensor no se abrieron. En su lugar, la luz del intercomunicador parpadeó en rojo. Jefe, la voz de Mateo sonó tensa. Tenemos un problema. La policía está abajo. Detectives tienen una orden. ¿Por qué?, exigió Carlos. Por el secuestro de María Riera. Carlos me miró. ¿Quién los llamó?, preguntó Carlos. Un chivatazo anónimo, dijo Mateo. Pero jefe, el detective principal es el inspector Pérez. Está en la nómina de José. Carlos maldijo. Era una trampa. Si la policía me encontraba allí, Carlos sería arrestado por secuestro. La película sería incautada. El juego se acabaría. Reténlos, ordenó Carlos. Dame 5 minutos. Se volvió hacia mí. Tenemos que movernos ahora. ¿A dónde? Dijiste que esto era una fortaleza. Cada fortaleza tiene una mazmorra, dijo Carlos, agarrándome la mano. Me tiró hacia un panel en la pared que parecía una estantería. Presionó un pestillo oculto y el estante se abrió para revelar un oscuro ascensor de servicio. Esto va a los túneles del metro, dijo Carlos. Es viejo, está sucio y es peligroso, pero es la única salida. Me miró, apretándome la mano. Confía en mí. Miré el oscuro pozo, luego volví a mirar sus ojos grises. Confío en ti, dije. Y en ese momento, la camarera y el don cruzaron la línea de aliados a compañeros. El ascensor de servicio no se detuvo en un piso. Se detuvo en una rejilla. Carlos la abrió de una patada y el olor nos golpeó al instante. Óxido, agua estancada y tiempo. Estábamos en los túneles de servicio abandonados que pasaban por debajo de las líneas del metro. Un laberinto construido en los años 20 y olvidado por todos, excepto por la gente que vivía en la calle y la mafia. Quédate cerca, murmuró Carlos, encendiendo una pequeña linterna táctica pegada a su llavero. El suelo es irregular. Le agarré el brazo. Mi bata blanca, enorme, ya estaba manchada de grasa. Había cambiado mis botas por unas zapatillas de deporte de Carlos que encontré en el armario. Me quedaban grandes, haciéndome tropezar. ¿A dónde vamos?, susurré. Chinatown, dijo Carlos. Calle Pelay. Hay un hombre allí. Se dedica a la información. Caminamos durante 20 minutos en silencio. La oscuridad era opresiva. Cada escabullida de rata sonaba como un paso. Cada goteo de agua sonaba como el amartillamiento de un arma. Mi padre solía contarme historias sobre estos túneles, dijo Carlos, su voz resonando ligeramente. Decía que aquí es donde vive realmente la ciudad. La superficie es solo una máscara. Tu padre, dije, la amargura regresando a mi voz, ¿te contó sobre la gente que enterró aquí abajo? Carlos se detuvo. Giró la luz para que iluminara la pared de ladrillo mojado, no su rostro. No tuvo que hacerlo.
No, dijo Carlos. Los encontré yo mismo. Me miró, las sombras proyectando huecos bajo sus ojos. ¿Crees que disfruté crecer como un príncipe de esta ciudad, María? Me dieron un arma a los 13 años. Me dijeron que le disparara a un perro para demostrar que era un hombre. No lo hice. Mi padre me golpeó hasta que no pude caminar. Aprendí pronto. O te conviertes en el monstruo o te conviertes en la comida. Le miré. Por primera vez vi la cicatriz en su alma. No era solo un perpetrador, era un superviviente como yo. Lo siento, dije suavemente. No lo estés, respondió Carlos, volviendo al camino oscuro. La compasión te mata. La ira te mantiene caliente. Una hora más tarde, emergimos por una trampilla en el almacén de una tintorería en la calle Pelay. El aire era denso con el olor a vapor y productos químicos. Un anciano estaba sentado en un banco de trabajo arreglando un reloj mecánico. No levantó la vista cuando la trampilla se abrió. Este era el señor Wu. Carlos, dijo Wu, su voz como grava. Tienes un aspecto terrible y has traído una vagabunda. Necesito un lector, Wu, microfichas. Wu hizo una pausa, sus pinzas flotando sobre un engranaje. Levantó la vista, sus ojos afilados de detrás de unas gafas gruesas. Esa es tecnología antigua, tecnología peligrosa. ¿Lo tienes o no? Wu suspiró y señaló una cortina al fondo. 5 minutos, luego os vais. Las tríadas están patrullando esta noche. No quiero problemas. Carlos me llevó detrás de la cortina. Sobre un escritorio polvoriento había una voluminosa máquina de los años 80. Carlos conectó el cable de alimentación a la toma de corriente. La máquina zumbó, proyectando un cuadrado de luz blanca brillante sobre el escritorio. Le entregué la película con los dedos temblorosos. Carlos deslizó la primera hoja bajo la lente. La pantalla se llenó de nombres escritos, fechas y cantidades de dinero. Mira, señaló Carlos. 1978, los contratos de construcción de Mico. Se desplazó hacia abajo. Su dedo trazó las líneas. 12 de mayo de 1978. Pago autorizado a los limpiadores. 50.000 euros. Objetivo. Finca de Mico. Ahí, susurré, con lágrimas en los ojos. Esa es la orden. Carlos escaneó la columna en busca de la firma de autorización. Esperaba ver GB, Giovanni Valente, pero las iniciales no eran GB, eran BM. Carlos se quedó paralizado. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. BM, respiró Carlos. Ricardo. ¿Quién es Ricardo? Pregunté. Ricardo Morete, dijo Carlos, su voz temblando con una rabia que yo no le había visto antes. Era el consigliere de mi padre, su mejor amigo. Es el tío de José. Carlos se desplazó frenéticamente por los otros documentos. Junio de 1978, activos del territorio de Mico transferidos a VM Holdings. Agosto de 1982, purga de la familia Rosell. Autorizado por VM. No fue mi padre, dijo Carlos, mirando fijamente la pantalla. Mi padre era el músculo, Ricardo era el cerebro. Ricardo manipuló la guerra. Le dijo a mi padre que Mateo era un traidor para poder apoderarse del territorio para sí mismo. Se volvió hacia mí. Tu padre no era una rata. Mi padre fue un peón. Ricardo los enfrentó a ambos para construir su propio imperio. Miré la pantalla. El odio que había llevado por el nombre Valente durante 20 años de repente no tenía a dónde ir. El monstruo no era el hombre que estaba a mi lado. El monstruo era el hombre sentado a la cabecera de la mesa. Ricardo sigue vivo, dije. ¿Verdad? ¿Vivo? Carlos soltó una risa oscura y sin humor. Es el jefe de la comisión.
Es quien convocó la reunión de mañana por la noche. Es quien envió a los mercenarios a tu apartamento. Carlos sacó la película de la máquina y se la guardó en el bolsillo. Sabe que estás viva, María. Por eso está en pánico. Mientras respires, eres la legítima heredera del asiento de Mico en la comisión. Puedes desafiar su autoridad. No quiero un asiento, dije. Solo quiero vivir. La única forma de vivir, dijo Carlos, agarrándome por los hombros, es matar al rey. Miró su reloj. Mañana por la noche es la gala en el EMNAC. Estarán las 5 familias. Ricardo recibirá un premio al hombre del año de sus legítimas organizaciones benéficas. Los ojos de Carlos ardían con fuego frío. Vamos a destrozar la fiesta. Salimos de la tintorería de Wu y fuimos a una casa de seguridad en el Raval, un pequeño estudio que Carlos mantenía para uno de sus soldados leales. Necesitas dormir, dijo Carlos. Mañana vamos a la guerra. Solo había una cama. Nos acostamos encima de las sábanas, completamente vestidos, espalda con espalda. En la oscuridad, extendí la mano y le cogí la mano. Carlos. Sí, gracias. Carlos me apretó la mano. No me des las gracias todavía. Mañana te voy a llevar a una habitación llena de tiburones. No tengo miedo a los tiburones, susurré, cerrando los ojos. Sobreviví al fuego. Carlos escuchó mi respiración calmarse mientras me quedaba dormida. Él no durmió. Se quedó despierto, tramando la muerte del hombre que lo había criado. La gala anual del patrimonio ítalo-español era la única noche del año en que el inframundo fingía ser la alta sociedad. Senadores se daban la mano con capos. Jueces bebían con gánsteres. En el centro de la sala, presidiendo la corte cerca del buffet, estaba Ricardo Morete. A sus 70 años, Ricardo parecía un abuelo benévolo. Tenía el pelo plateado, una sonrisa cálida y un smoking que costaba más que un utilitario. Se reía de un chiste hecho por el comisario de policía. De pie junto a él, con aspecto incómodo con una pajarita, estaba su sobrino, José. Relájate, José, murmuró Ricardo, sin perder la sonrisa. Parece que estás esperando una citación judicial. No me gusta, tío, refunfuñó José. Carlos ha desaparecido. La chica ha desaparecido. Los rusos dicen que los perdieron. Carlos probablemente está de mal humor, dijo Ricardo, sorbiendo su vino. Y la chica es un cabo suelto. Lo ataremos. Esta noche es por un legado. 3 meses después, el aire en Mallorca olía diferente al de Barcelona. Olía a ralladura de limón, a tierra seca y a sal. Carlos estaba sentado en la terraza de la villa de Mico, con la pierna apoyada en un taburete. El bastón apoyado en la mesa era el único recordatorio de la bala que casi le atraviesa el corazón. Bueno, eso y la carta de dimisión que le había enviado a la comisión. El trato había sido simple. José se quedó con Barcelona. Carlos se quedó con su vida y conmigo, María. Fue un intercambio que desconcertó al inframundo. Pero para Carlos, fue el único trato que había hecho que realmente importaba. ¿Estás mirando al sol otra vez?, preguntó una voz. Salí a la terraza. Llevaba un sencillo vestido de verano blanco, el pelo suelto al viento. Ya no parecía una camarera, y desde luego no parecía una víctima. Parecía libre. Coloqué una botella de vino en la mesa, un Barolo añejo. José lo envió, dije, sirviendo 2 copas junto con una nota. Solo dice, no vuelvan. Carlos soltó una carcajada, un sonido genuino y cálido. Siempre tuvo facilidad con las palabras. Me senté a su lado, tendiéndole la copa. Mi mano estaba firme. Miré al hombre que una vez había sido el monstruo más aterrador de mis pesadillas, y ahora era la única persona en la que confiaba con mi alma.
¿Lo echas de menos? Pregunté. El poder, el miedo. Carlos tomó un sorbo de vino. Me miró a esos ojos ámbar que lo habían salvado. Pasé toda mi vida tratando de ser el arquitecto, dijo suavemente, construyendo un reino sobre una falla, pero me di cuenta de algo en esa cama de hospital. ¿Qué es un reino sino una jaula con mejores vistas? ¿Qué? Le pregunté, intrigada. Que un reino es solo una jaula con una vista mejor, repitió. Alargó la mano y tomó la mía, entrelazando nuestros dedos. No quiero un reino, María. Solo quiero un hogar. Sonreí apoyando la cabeza en su hombro. Miré las colinas por donde habían caminado mis antepasados, donde había nacido la oración. San Miquel Arcángel, susurré, pero esta vez no había miedo en mi voz. Ténganla lejos de la luna. Carlos me besó la frente. El mal de ojo se ha ido, amor, prometió. Por fin somos invisibles. Y así termina, o quizás empieza de nuevo, la historia de Carlos y María. Es un recordatorio de que a veces el arma más poderosa en la mafia no es una pistola o una bomba. Es un susurro. Carlos Valente renunció a un imperio por una mujer que se suponía que era su enemiga, demostrando que incluso en las organizaciones más oscuras, el corazón humano es la única variable que nunca se puede predecir. ¿Fue la decisión correcta? ¿Abandonar todo, entregar las riendas a José por esta nueva vida? ¿O debería haber tomado el trono para sí mismo y seguir luchando contra la marea? Honestamente, a veces me lo pregunto. La paz es extraña después de tantos años de guerra. No sé si lo que hicimos fue valiente o una locura. ¿Es realmente posible dejar atrás ese mundo? ¿O solo cambiamos una jaula por otra, más dorada, pero jaula al fin? Es complicado. Siempre lo es. Supongo que la vida es así, ¿verdad? Nada es tan claro, tan perfecto, pero es nuestra.